Este es un recurso educativo para la asignatura de Física para la Arquitectura, el cual trata sobre la sección 17.3 del libro de texto, el cual nos habla sobre equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica. Pero antes de eso nos interesa tener unos conocimientos previos y para ello nos hacemos una pregunta, y es ¿qué es la termodinámica? Termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía se puede convertir en calor y en trabajo, así como se relacionan las propiedades de un sistema con su estado termodinámico. La termodinámica tiene 4 pilares conocidos como las leyes fundamentales de la termodinámica. Bueno, la teoría de la termodinámica se basa en 4 leyes fundamentales, que son la ley cero de la termodinámica, la primera ley, la segunda y la tercera. En este video solo se va a hablar de la ley cero de la termodinámica, pero hay que tener en cuenta de que también existen otras 3 leyes. Y bueno, antes de hablar de la ley cero de la termodinámica, es conveniente saber qué es la energía, qué es el calor y qué es el trabajo. Así que nos hacemos la pregunta, ¿qué es la energía interna, qué es el calor y qué es el trabajo en termodinámica? La energía interna es una función de estado relacionada con el movimiento de las partículas que integran la materia, y en esta imagen lo explicaré mejor. Bueno, aquí tenemos que la materia está constituida como sólido, líquido y gaseoso. Podemos notar que las partículas en el estado sólido están muy juntas o muy pegadas entre sí. Para el estado líquido las partículas están algo juntas, pero no tanto como un sólido. Y para el estado gaseoso pues las partículas ya están muy dispersas. Nos dice de que la energía interna está relacionada con el movimiento de estas muchas partículas que integran la materia. Y bueno, esta energía interna puede variar en función de intercambios de calor o trabajo, que a su vez tendrán lugar al variarse la temperatura, presión y volumen del sistema. Entonces, bueno, hasta el momento no sabemos qué es calor y trabajo, pero nos dice que si nosotros agregamos calor o trabajo a la materia, la energía interna de esta va a cambiar, y que a su vez, si nosotros variamos la temperatura, la presión y el volumen, que son las variables de estado, entonces también vamos a variar la energía interna. Otro concepto que nos interesa es el calor, y el calor es la transferencia de energía entre dos sistemas a diferentes temperaturas que entran en contacto y se transfiere de un sistema más caliente a un sistema más frío. El calor se escribe con el símbolo Q y tiene unidades de joules. También tiene unidades de calorías, pero en este caso, como solo nos interesa la definición y para hacer un análogo con la energía, entonces vamos a decir que las unidades son joules. Y creo que quedó muy claro de que el calor es una forma de energía. Es decir, si nosotros ponemos en contacto directo dos objetos o dos sistemas, el cual uno está más caliente y el otro está más frío, el objeto que está más caliente le va a ceder calor al objeto que está más frío, y por lo tanto es una pérdida de energía para el cuerpo que está más caliente, mientras que para el objeto que está más frío es una ganancia de energía. Otro concepto que nos interesa mucho es el trabajo, y nos dice que el trabajo es la transferencia de energía debido a cambios en parámetros macroscópicos externos como es la presión o el volumen, y se transfiere en forma del movimiento organizado de partículas. El trabajo se escribe con el símbolo W y tiene unidades de joules. Entonces, como el calor y el trabajo tienen unidades de joules, podemos decir que es una forma de energía. Tal vez este concepto no quedó muy claro y es por eso que lo voy a ejemplificar con una imagen. Y bueno, en esta imagen tenemos la difusión y expansión y compresión de un gas, donde aquí tenemos nuestro objeto, el cual dentro tiene un gas, y nosotros podemos comprimirlo o expandirlo al aplicarle una fuerza. Si aplicamos una fuerza hacia adentro, entonces lo vamos a comprimir, y si aplicamos una fuerza hacia afuera se va a expandir. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Porque trabajo en termodinámica lo podemos definir de esta forma. Como podemos ver, W es el trabajo, V1 y V2 es el volumen inicial y el volumen final, P es la presión, y esto es un diferencial de volumen. Y si nosotros estamos trabajando con un gas, entonces podemos utilizar la ley de los gases ideales, que nos dice esto, que la presión por el volumen es N por R por T, donde R es la constante de los gases y T es la temperatura. Entonces, si nosotros despejamos para B y sustituimos en esta ecuación, vamos a obtener el trabajo. Entonces, es por eso que dice, si nosotros variamos ya sea la presión o el volumen,
entonces esto va a estar afectado en el trabajo. Y como ya mencionamos, el trabajo es una forma de energía y por lo tanto si varía el trabajo, entonces va a variar la energía interna. Ya teniendo un poquito más claro lo que es el concepto de energía, trabajo y calor, podemos empezar a hablar de lo que es el equilibrio térmico. Y bueno, todos nosotros estamos familiarizados con el hecho de que si dos objetos a diferentes temperaturas se colocan en contacto térmico, los dos objetos finalmente alcanzarán la misma temperatura. Se dice entonces que están en equilibrio térmico. Y esto lo podemos ver aquí en una imagen. Tenemos un sistema o un objeto que está caliente y también tenemos un objeto que está frío. Si nosotros lo ponemos en contacto directo, al pasar el tiempo, estos dos objetos van a tener la misma temperatura y es algo que nosotros sabemos. La experiencia así nos lo dice. Entonces eso sería el equilibrio térmico. Dos objetos están en equilibrio térmico si cuando se colocan en contacto térmico no fluye energía neta de uno al otro y sus temperaturas no cambian. Y esto lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos tres recipientes, uno con agua fría, uno con agua caliente y uno que está vacío. Inicialmente está vacío. Bueno, entonces nosotros agregamos el agua fría y el agua caliente y nosotros sabemos en base a nuestra experiencia que esto se va a volver agua tibia. Pero ¿qué pasa en el momento en el que nosotros agregamos tanto el agua fría como el agua caliente? Bueno, al momento que nosotros lo agregamos, el agua caliente va a perder energía y se la va a ceder al agua fría. Por lo tanto, el agua fría va a ganar energía. Y esto al pasar un tiempo se va a volver agua tibia, es decir, a una temperatura constante. Es por eso que aquí dice que cuando se alcanza el equilibrio térmico ya no fluye energía neta de uno al otro. Bueno, y dicho eso, ahora podemos hablar de la ley cero de la termodinámica. Y los experimentos indican que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Y a este postulado es como se le llama la ley cero de la termodinámica. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda a ilustrar. Bueno, tenemos un sistema A, un sistema B y un sistema C. Nos dice que el sistema A y el sistema C tienen la misma temperatura, pero también nos dice que el sistema B y el sistema C tienen la misma temperatura. Esto nos lleva a concluir que el sistema A y el sistema B también tienen la misma temperatura. Y es eso lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Otro ejemplo un poquito más interesante es este. Y bueno, aquí tenemos una imagen en el cual nos dice que la ley cero de la termodinámica, aunque el cuerpo A y B no están en contacto térmico directo, se encuentran en equilibrio térmico gracias al cuerpo C. Y bueno, aquí tenemos tres cuerpos, A, B y C. Estos cuerpos no están directamente en contacto térmico. ¿Por qué? Porque entre el cuerpo A y B hay un aislante térmico, el cual no permite pasar calor o perder calor. Y también tenemos conductores térmicos, el cual es lo contrario a un aislante térmico. Este sí permite que pase el calor. Entonces, bueno, tenemos el cuerpo A y el cuerpo C, que como están entre este conductor térmico, entonces pueden llegar al equilibrio térmico. Pero también tenemos que el cuerpo B y el C también están en equilibrio térmico por este conductor térmico. Entonces podemos concluir que también el cuerpo A y el cuerpo B también están en equilibrio térmico por esa misma razón. Una pregunta muy interesante que nos podemos hacer, ¿por qué se llama la ley cero? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Y bueno, la verdad es que las otras leyes termodinámicas, primera, la segunda y la tercera, ya habían sido nombradas cuando esta fue formulada. Sin embargo, los científicos pensaron que era tan importante que debía ir antes que todos los demás y por lo tanto se denominó la ley cero. Esto fue así más que todo por hacerlo más fácil, porque ya la primera, la segunda y la tercera ley ya existían, y si cambiaban el nombre de las leyes, por ejemplo que ahora la primera pase a ser la segunda y la segunda a la tercera, era un poquito más complicado. Entonces se decidió por llamarle la ley cero de la termodinámica, y es algo que no genera confusión y todos lo entienden. Otra pregunta interesante es ¿por qué es importante esta ley? La temperatura es una propiedad de un sistema que determina si el sistema estará en equilibrio térmico con otros sistemas. Cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, sus temperaturas son por definición iguales y entre ellos no se intercambiará energía térmica neta. Y esto es algo que sucede cuando nosotros leemos la temperatura, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Nosotros alcanzamos el equilibrio térmico porque al ingresar el termómetro, por ejemplo el de mercurio, en nuestra lengua, este termómetro va a leer la temperatura que tiene en nuestro cuerpo, pero es porque se alcanzó el equilibrio térmico. La importancia de la ley cero reside en que permite una definición útil de temperatura.
Y bueno, con esto concluyo la sección 17.3. Espero que todo haya quedado claro y nos vemos en otro recurso educativo.